Señor presidente, se han recibido 3 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de los cuales, en cumplimiento de glosas de la Ley de Presupuestos, remite antecedentes sobre avance del programa Asentamientos Precarios, caracterización de beneficiarios del subsidio al arriendo 2019 e informe de avance de los estudios de planificación urbana. Por otra parte, han llegado 3 oficios de diversas reparticiones públicas en que se da cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para aquellas. Y finalmente, en relación con el punto 2 de la tabla, se ha recibido un correo electrónico del jefe de gabinete de la señora ministra de Transportes y Telecomunicaciones, don Juan Carlos González, quien, por encargo de la aludida secretaria de Estado, informa que los análisis iniciales del respectivo equipo técnico, así como los fundamentos considerados en esa oportunidad que motivaron su solicitud de audiencia en relación con el proyecto de ley que modifica la ley 2296 en lo relativo a las acciones para perseguir las infracciones a las normas que regulan la instalación, mantención y funcionamiento de los ascensores, han variado luego de reuniones sostenidas con la Contraloría General de la República, lo que ha llevado a reconsiderar y dejar sin efecto dicha solicitud de ser oídos. Sobre el particular presentan sus excusas por los inconvenientes que lo anterior pudiera haber producido. Eso, señor presidente. Claro, entonces el proyecto sobre ascensores que ya se vio hace un par de sesiones, solamente, se realizó el debate, la presentación del Ejecutivo y solamente había quedado pendiente la votación. Atendía la solicitud de la señora ministra porque estaban evaluando incorporar en ese proyecto algunas materias que, en definitiva, luego de conversaciones con la Contraloría, se dieron cuenta que iban a seguir otro camino. Así que por eso no insisten en su petición y estaría abierto. La tramitación del proyecto. Exactamente, señor presidente. Pero, señor presidente, hay una cosa muy corta respecto de del tema 1, de las indicaciones que se presentaron, solamente un aspecto muy menor respecto a las indicaciones recaídas en el artículo 68 del proyecto. Quería consultar a la comisión en cuanto a que, estas definitivamente no incursionarían en lo relativo a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo, toda vez que las facultades que se otorgan a los organismos públicos de que se trata ya se contemplan en el mensaje de Su Excelencia el expresidente de la República, y estas indicaciones solo buscarían precisar los objetos a que se podrán asignar los recursos en cuestión sin implicar un aumento de los mismos, lo anterior además teniendo en cuenta lo expresado en su momento por el Tribunal Constitucional en orden a que la iniciativa exclusiva del presidente en materia de ley constituye una excepción a la regla general, por lo que solo puede ser interpretada restrictivamente, planteamiento que entiendo el Ejecutivo compartiría. ¿Así se acuerda, señor presidente? ¿Se acuerda, no es cierto, senadores? Muy bien. Solamente eso, señor presidente. Bien. Hoy día tenemos la tarea, ¿verdad?, de abocarnos al análisis del detalles del proyecto de condominio. Han surgido algunas sugerencias operativas que la vamos a conversar. La intención que tenemos básicamente para nuestros asesores Nicolás Gonzalo, ya que hay algunas materias que, fruto del trabajo de estos últimos días, ya se estimó prudente conversar algunos detalles sobre este particular. La intención que conversamos nosotros los miembros de la comisión, obviamente de avanzar, acelerar ese proceso. Queremos probablemente con el cierre global de este tema, hay 2, 3, 4 quizás temas, ¿no es cierto?, de hilar en el detalle adicional que necesitamos darle una vuelta adicional, vuelta que quisiéramos nosotros que pudieran revisar durante este par de días, ¿no es cierto?, con los asesores nuestros para llegar a construir esas observaciones. E incluso más, estamos nosotros pidiéndole eventualmente para el día viernes o para el domingo o para el lunes que viene, ya un acotamiento sobre un tema en particular, especialmente lo que tiene relación con la institucionalidad con el ministro, ¿ya? La intención nuestra es despachar este tema a más tardar, ¿no es cierto?, a la brevedad posible, y por eso queremos optar que esta semana hacer el procedimiento lo más rápido y lo más operativo posible con respecto a esos detalles.
Vamos a ver el enfoque general del proyecto en la etapa en que estamos y vamos a analizar los detalles que nos parecen necesarios tratar en este afinamiento ya al final del proyecto. ¿Estamos? Ofrezco la palabra, Ejecutivo. Senadores, ofrezco la palabra. ¿Alguna? ¿No? Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, la semana pasada se aprobaron las indicaciones y se acordó esto de hacer una revisión del articulado. Nosotros hemos revisado, tenemos un par de observaciones que se podrían precisar. Perdón. Perdón. Como las noticias están en pleno desarrollo y nuestro interés era contactarnos con el ministro, nos vamos a juntar hoy día, ¿no es cierto?, a las 4 de la tarde con el ministro acá en el Congreso. Así que eso no significa que las 3-4 puntos que nos parecen necesarios hablarlo con el Ejecutivo para cerrar este capítulo, lo podemos resolver quizá hoy día mismo en ese sentido, ¿ya? Así que... Sí, de tal modo, como bien dice nuestro secretario, que ya detrás de esto, pues entendemos que ahí hay un margen de que tiene que el Ejecutivo dar un par de respuestas, el día martes 20 próximo haríamos el despacho definitivo del proyecto, ¿ya? Gracias, presidente. Bueno, de esos detalles sobre institucionalidad no manejamos el detalle, pero sí hemos hablado con Janet, también revisamos con Verónica algunos puntos, Verónica de la Biblioteca del Congreso, y nosotros también hemos revisado algunos artículos que quizás se podrían precisar para evitar dudas de aplicación de la ley. No sé, por ejemplo, hay en la tabla de los quórum habla de 2/3 y después habla de 66%. Entonces, o lo uno o lo otro, porque no es exactamente lo mismo, entonces habría que uniformar en un solo concepto. Ese tipo de detalle. O hay un literal en el artículo 8 sobre el contenido del reglamento de copropiedad que habla de establecer las sanciones a los copropietarios por incumplimiento de las obligaciones que pone esta ley, y creemos que más que establecer las sanciones, tiene que establecer cuáles son las conductas que constituyen infracciones y cuáles son las sanciones asociadas a esas infracciones. Porque queda como establecer sanciones, pero bueno, sanciones respecto de qué. Entonces son precisiones de ese tipo, y había una que era relevante, que nos habían manifestado la semana pasada, que era en este artículo respecto de copropiedades que no se enajenan las unidades, que se mantienen en un solo propietario o en dos, que hubiera una asamblea de residentes, etcétera. Entonces, precisar en el 102, que es prácticamente el artículo final. Entonces, estamos en línea entonces porque la idea entonces, en el inciso final del 102 que estaba propuesto, decía, asimismo se deberá convocar anualmente una asamblea de residentes. Entonces, quizás habría que precisar ahí, asimismo, cuando el 102. Ah, es que yo estoy viendo tu documento. Entonces, déjame verlo en el otro documento. Les digo al tiro. Perdón, se me quedó. 161 bis. En la página 128. La página, perdón, sería... Sí, claro, pero la 129, el último párrafo, asimismo se deberá convocar anualmente. Para evitar que se vulnere la norma, sería bueno precisar que en ese asimismo, diga asimismo, cuando el porcentaje de derechos enajenados en el condominio sea inferior al 33%, se deberá convocar anualmente a una asamblea de residentes. ¿Por qué? Porque ya superados esos porcentajes ya empiezan a haber sesiones ordinarias de copropietarios, por lo tanto ya entra el régimen de copropiedad normal, digamos. O sea, ya enajenado ese porcentaje, uno puede citar una asamblea ordinaria en el que asistan esos derechos enajenados. Lo que pasa es que si se enajena menos de eso, es necesaria esta asamblea de residentes. Eso es algo que habíamos hablado la semana pasada y creo que agregando esa frase puede quedar bastante claro. Eso es uno de los puntos que hemos conversado. Me corrigen, sé que hay otros. Secretario, ¿cómo vamos viendo el tema? Claro, quizás lo que podemos hacer por economía procesal es ir resolviendo al tiro esos puntos en que haya acuerdo, porque todas las votaciones ya se realizaron la semana pasada, pero hay un acuerdo de reapertura permanente, entonces se reabriría, ¿no es cierto?, la votación del artículo 161 bis de manera de incorporar lo que sea pertinente. Vamos uno por uno. Claro. Senadores, ¿estamos de acuerdo? Ok, procedamos. Partamos por el de Perfecto.
Yo puedo, mientras tanto, decir una cosa. Yo mirando el texto, el comité de administración se nombra en asamblea ordinaria, pero lo puede revocar cualquier asamblea ordinaria. Y la asamblea ordinaria es con los que llegan. Por lo tanto, cuando haya una diferencia, se lo van a echar a la comité. Entonces yo creo que hay que subir un poquito el cuero. No puede ser con los que lleguen a la... ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Acepto que lo nombre una asamblea ordinaria, pero no acepto que lo revoque una asamblea con los que llegan. O sea, porque si no va a ser un caos total. Y nos conocemos los chilenos, entonces hay que subir. ¿Eso se hace parte de este tema, no? No. Pero eso podríamos ir viendo uno por uno. Y yo estaba diciendo otra cosa. La asamblea, el comité de administración, aquí se dice que lo nombra una asamblea ordinaria, ¿no es cierto? Salvo el primero, pero cero. Pero ¿quién lo revoca? Esa es la pregunta. Y aquí también dice que es una asamblea ordinaria. Y la experiencia que uno tiene es que los van a echar en cada reunión. O sea, entonces hay que subir un poquito. No puede ser con los que llegan y así nomás. Hay que establecer una forma de... Sí. Ya, perfecto. Vamos... Perfecto, igual recogiendo... Vayamos resolviendo... Pero quizás para que no queden en el aire, solamente mencionar que efectivamente se quedó como materia ordinaria la designación y la remoción, ¿ya? Sí. Sí se hizo una precisión de que en caso de remoción en una asamblea ordinaria, en la citación de la asamblea debía señalarse que esa era una de las materias a acordar en la asamblea ordinaria, que no fuera una asamblea ordinaria y ahí apareciera el tema de la remoción del comité, sino que si iba a ser materia de ordinaria tenía que ser puesto en la citación para que todos supieran y los copropietarios fueran a dar el quórum necesario para apoyar o no al comité. Eso era recogiendo también una de las observaciones del Colegio de Administradores, que dijo que en el fondo que las cosas se hagan y se deshagan por el mismo mecanismo, digamos. O sea, si se designan por ordinaria, que se remuevan por ordinaria. Nosotros habíamos hecho la salvedad de esto de la citación, de que quedara claramente establecido. Si ustedes quieren acordar que sea materia de extraordinaria del número 2, de mayoría de los derechos, la remoción, se puede volver a ese... Sí, porque esa era la duda que planteaba precisamente Carlos, que al final por una asamblea que llegaran los que... Yo aumentaría el coro, sí, porque... Para la remoción, entonces. Sí. Solo para la remoción. Solo para la remoción. Solo la remoción Pero pasaría dejaría acá. el aviso de que tiene que decir la citación también. No, claro, sí, eso no tenemos para qué tocarlo, digamos. O sea, no, claro, bueno, siempre respetando el quórum mínimo para la constitución de la sesión, que es quienes concurran debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. Si no la sesión ordinaria no puede realizarse, digamos, no puede constituirse. Entonces eso también fue recogiendo, porque inicialmente decía quienes concurran y ustedes pidieron que haya al menos un 33%. Pero sí se puede dejar la letra B del numeral 1 como designación, reelección o renuncia de los miembros del comité de administración y la remoción total o parcial. Volver a ponerla en el numeral 2 de extraordinaria de mayoría absoluta. ¿Eso está hablando de qué artículo? Del artículo 15, perdón, yo debería estar viendo este documento para decirle la página. 30 y... Claro. Vamos a partir con eso. Partamos con eso, partamos plenamente, nos quedamos al final con los detalles solamente, ¿ya? No sé por qué nosotros tenemos que estar... Perdón. Sí. ¿Y? Pero Dígame. lo que pasa es que el senador dijo que para la sesión esta en que se pudieran remover solamente se requería Pero hable que más concurriera. ¿Pueden hablar fuerte nomás con el micrófono? Ya. Lo que pasa es que el senador cuando intervino recién dijo que la sesión se podía constituir con quienes concurrieran, pero en la indicación dice que quienes concurran debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. O sea, no es solo con los que concurran. Yo creo que él no vio la segunda parte del requisito. Entonces no sé si será necesario que hacérselo presente para ver. Mejor, hagámoslo, sí, hagámoslo presente y lo conversamos de todas maneras, pero creo que en términos generales se hace parte efectivamente del tema. Presidente, no existe la delegación de poder de representación, no ha existido antes, es decir, de que vecinos pudieran sentirse representados por un vecino concurrente
en la delegación de un poder simple. Entonces, y eso se convalida como parte del quórum. Muchas veces en el Senado los senadores votan por 2 o por 3. Cuando hay comisiones mixtas o grandes, se delega la voluntad, se hace el debate, por consenso, se acepta la votación. Entonces, es posible que muchos vecinos no puedan asistir, pero pueden delegar un poder simple de representación. Y eso salva mucho este tema del quórum inicial para los que concurran o el quórum del 33%. Mira, yo sugiero, ¿no es cierto?, que por favor, en lo grueso, zanjemos el paso de este tema. Nos van a quedar los 4, 5, 6 detalles, ¿no es cierto?, que los vamos a conversar a las 4. Ustedes van a estar también a las 4 de la tarde seguramente, ¿sí? ¿Ya? Y para que no entremos en el detalle de nuevo ahora, senadora Aravena. Solamente que yo entendí de lo que explicó el senador Montes, es que lo que él plantea es que se trabaje con un de mayoría absoluta como asamblea extraordinaria el tema particular de remoción. No hay más que eso es lo que él dijo, por lo menos lo que yo entendí. Y yo personalmente quiero dejar constancia acá que me parece lógico, que dada la importancia que tiene la remoción de un administrador, que sea efectivamente por la asamblea extraordinaria con mayoría absoluta. Ahora, yo sugeriría que metodológicamente, si ustedes tienen un listado de cosas que creen que hay que mejorar, debiéramos irlo viendo ordenadamente, porque si no... Exacto, el comité, perdón, me equivoqué de la palabra, perdón, eso. Sí. Presidente, nosotros igual trajimos algunas observaciones para ir en orden para poder avanzar. Ya. La primera está contemplada en el artículo 8, el literal J, que en la página... Digo el tiro, 22. Sí. No, sí, 22. 22. La nueva letra, perdón. La letra J que se había aprobado dice que en el fondo en materia de reglamento de copropiedad establecer las sanciones a los copropietarios por incumplimiento de las obligaciones que impone esta ley. Eso es lo que les comentaba antes, que creemos que la redacción puede quedar mejor y ahí Nicolás la tiene. Claro. La idea es que se pueda precisar, dicho literal, con establecer las conductas que constituyan infracciones al reglamento de copropiedad y las multas o sanciones por incumplimiento de estas, pudiendo calificarlas según su gravedad. Ahí queda como conducta con sanción. Ahí sí queda bien. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, mire, esto no está todavía incorporado en los textos que tenemos nosotros, estas modificaciones, ¿ya? Por lo tanto, las vamos a consignar como tal, ¿no es cierto? Y van a ser los objetos de los que nosotros vamos a terminar por aprobar mejor el próximo martes, ¿ya? Secretario. Perdón, presidente. Entonces entiendo que todos estos temas que se están consignando y algún otro más, ¿no es cierto?, se va a plantear hoy día en la tarde y en el curso de esta semana se va a traducir eso en textos ya concretos que van a estar revisados y que en la próxima sesión del martes se someterían a la votación. ¿Así es? Salvo aquellos que sean muy evidentes, ¿no es cierto?, que los vamos a aprobar, obviamente, que sean aprobables en este minuto. Bien. Bien. Posteriormente, en el artículo 14, el inciso tercero, artículo 14, inciso tercero, Página que es la página 32. La página 32, justamente. Sí. A mitad de página de la 32, más abajo. El inciso tercero señala que en las sesiones ordinarias que correspondan, según la periodicidad establecida en el inciso primero del artículo 17 de esta ley, ahí hay un error que la periodicidad está establecida en el inciso tercero del artículo 17 de esta ley. La página 32, senador. Entonces, la idea es precisar, más que señalar que sea el inciso primero del artículo 17, el inciso correcto es el inciso tercero del artículo 17, que respecto a la periodicidad, en el fondo, cuando una vez que se elige el comité de administración, que puede durar 3 años en el cargo o el que determina la asamblea. Entonces, en el fondo, si el comité de administración dura en su cargo 1, 2 o 3 años, se supone que tiene que hacerse una asamblea en esa periodicidad que quedó fijada para la elección del nuevo comité de administración. Aquí también en este mismo inciso hacerles presente que habría que cambiar la redacción por lo que veníamos hablando antes, ¿ya? Por lo que hablábamos de la renuncia, de la remoción parcial o total.
La remoción parcial, dice, la renuncia o remoción parcial o total de tales miembros en el tiempo intermedio también podrá ser materia de sesión ordinaria, lo que deberá estar indicado en la respectiva citación. Entonces ya no podría ser materia de ordinaria. Entonces tendríamos que cambiar también ese... Claro, ahí tenemos que hermanar los dos artículos, ¿ya? Pero lo importante era precisar también el inciso, en vez de inciso primero del artículo 17, el inciso tercero, que es el que habla de que el comité dura 3 años o menos, dependiendo de si se acordó algo distinto. Y hacer esta precisión en la parte final del inciso. Ya, esto queda pendiente entonces para... ¿ah? Sí. Ya. Y además para redactar definitivamente el tema. ¿Ya? Sí, pues porque dice que el comité dura 3 años, solo que... Ya. ¿Eso por qué no tiene los textos? No los trajo. No, es que en las sesiones ordinarias se elige el comité. Entonces tú en la sesión ordinaria que corresponda, no todos los años, sino que cada 3 años tienes que elegir el comité. Sí. Yo sugiero, perdón, dado que estamos en este minuto, ¿no es cierto?, conociendo los aspectos técnicos de la redacción, todos estos que están en esa condición, obviamente que los vamos a echar una mirada hoy día en la tarde y lo estamos todos en definitiva aprobando, no hoy día, sino la próxima semana, por eso no estamos haciendo votación, ¿ya? Yo le pediría a Janet, la asesora del senador Montes, porque ella tiene una precisión que yo creo que es bueno discutirla un minuto acá y que la pueda explicar, si usted lo permite. Por favor, presidente. asiento. Biblioteca igual si tiene algún detalle. La página 5, presidente. Sí, en el artículo primero, que está referido a la letra D, a los condominios con diferentes sectores o edificaciones colectivas, en el inciso final, el senador me había solicitado que se pudiera agregar lo siguiente. Dice, en este minuto dice, En el la caso página de 5 que... arriba. Página 5, la primera El primer línea. párrafo. Ya. En caso de que el titular del permiso sea quien requiera modificar el proyecto, él pedía que se agregara en caso de que el propietario, primer vendedor, titular del permiso, decida modificarlo. ¿Por qué esto? Porque esta es una figura que está considerada para aquellos proyectos que se venden por etapa. Entonces, si la persona vendió la primera etapa y después quiere hacer modificaciones en el proyecto, puede hacerlo, pero va a poder hacerlo única y exclusivamente sin afectar los derechos de terceros. Y él dice que si no se señala propietario primer vendedor, en este caso podría entenderse que a futuro tampoco se podrían producir ampliaciones, que es las que hace el programa del Ministerio. Eso es lo que solicitaba esa precisión. Okay. Senador, la verdad es que el senador me pasó un documento con varias observaciones. No se preocupe. Si a ustedes les parecen, Sí. cuando lleguen al artículo pertinente yo se lo... Sí, y no se olviden de que estos van a quedar, todos esos textos que están en discusión van a quedar pendientes, nosotros no vamos a votar, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Bien. Siguiendo ese Sí, orden, sí. solamente para que... Sí, no, sí, está claro. En el párrafo 2, el artículo 5, perdonen, pero yo lo tengo... Es que página... Lo saqué en limpio porque era súper complicado. El artículo 5, en el primer inciso... En el primer inciso dice en este momento, todo propietario estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado. Eso dice que es como la primera obligación del propietario, copropietario. Lo primero que dice el senador es que los copropietarios debían estar identificados. Entonces lo que él propone es que la primera obligación es, en el fondo, registrarse como copropietario. Entonces dice, todo copropietario deberá incorporarse en el registro de copropietarios a que se refiere el artículo 9 y estará obligado a asistir a las sesiones. O sea, ¿se acuerdan? Esto siguiendo la lógica de que efectivamente todos tuvieran conocimiento de quién eran los copropietarios. Y en el artículo 9, él agrega entre los documentos que tiene que incorporar el propietario primer vendedor, entregarle al administrador, dice el registro de copropietarios, que después va a ir siendo mantenido por los administradores y comité de administración. Esa es la otra. Hay que agregarlo también. O sea, tenemos dos sugerencias ahí. Sí. ¿Cómo quedaría el inciso? Yo se los leo. Mire. Todo copropietario deberá incorporarse en el registro de copropietario a que se refiere el artículo 9 y estará obligado a asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado, según establezca el reglamento de copropiedad.
con el objeto de facilitar la comunicación entre el comité de administración, la administración y los copropietarios, estos últimos deberán incorporar sus correos electrónicos y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios. Y en el noveno, yo les voy a decir cómo. En el noveno hay dos sugerencias. La primera es que cuando dice en el inciso 1, 2, 3, 4, 5, que se refiere la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá hacer entrega al primer administrador y al comité de administración cuando éste se constituya en soporte digital y material de una copia del primer reglamento de copropiedad de los documentos individualizados en el artículo 40 de la ley y de los siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documentos del condominio. Y ahí salen 5 documentos especificados y él agrega un número 6 que es el registro de copropietario. Yo se los puedo entregar el documento. Tiene que hacerlo, hacerlo para el... ¿no? Sí, es para verlo a la tarde, efectivamente, para verlo a la tarde esos detalles, ¿no? Vamos. En el mismo artículo, noveno, se aparece después la primera asamblea que se hace cuando se enajena el 66% de las unidades. Ya. Entonces dice... Página 25, inciso Sí. séptimo. Sí, ahí dice que una vez enajenado se tiene que hacer una primera asamblea en que se va a entregar el administrador las condiciones y estado de funcionamiento de las instalaciones, las mantenciones y reparaciones, el pago de las prestaciones laborales, y el senador sugiere que se agregue rendir cuenta documentada y pormenorizada de su gestión conforme lo establece el artículo 21. O sea, que diga exactamente lo que las platas que tenía. Esto es un inciso adicional al final. Es una letra después D, una letra D dentro del inciso. Claro, en el inciso séptimo, una De su letra gestión D, conforme página lo establece 26. el artículo 21. Sí, página 26. ¿Ya tú tenías otro? Ay, que sí, está incluido todo. Es que está incluido todo. Ya. No sé, a ver, déjenme ver. Como se está en el artículo 14, en el inciso tercero, hay que sacar la remoción. Sí, porque queda la renuncia, parcial o total, entonces ahí está mencionada la palabra remoción y hay que sacarla. Para que se... Estamos ejecutivo, ya lo están... Ya. En el... Ay, perdonen, es que No, sí. les juro que el senador me estuvo trabajando todo el No día. se ayer. preocupe, no se preocupe. En el artículo, en donde están las tablas, el 15 si no me equivoco, en el artículo 15, después de las tablas del artículo 15, 1, 2, 3, 4, el quinto inciso que se refiere a los, después de las tablas, que se refiere a los copropietarios hábiles. Página 40 del comparado grande. ¿Solo los copropietarios hábiles podrán? Sí, solo los copropietarios hábiles. página Al final 40, de ese final. inciso dice: el administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea. La calidad de copropietario hábil se acreditará mediante el certificado expedido por, dice en este minuto, el administrador, y el senador prefiere que diga el presidente del comité de administración. ¿Cuál es la aprehensión que tiene el senador? La aprehensión que tiene es que, en definitiva, los dueños son la asamblea y el comité de administración también son copropietarios. El administrador es un trabajador de la comunidad. Entonces dice que al vincularlo excesivamente con la asamblea y al definir quién es el copropietario hábil para votar, podría estar manejando la asamblea. Entonces él prefiere que sea uno de los copropietarios, que es un órgano directivo, y en este caso sea el presidente del comité de administración quien certifique que es hábil o no hábil. Ahora, igual lo tiene que hacer con la información que le da el administrador sobre los gastos. Ejecutivo.
Sí, nosotros entendíamos que la calidad de copropietario hábil, como está muy vinculado con el hecho de haber pagado o no los gastos comunes, era pertinente que el certificado lo otorgara el administrador. Aparte, el administrador tiene esta obligación de estar registrado, tiene la supervigilancia del ministerio, puede ser sancionado si es que no cumple con sus funciones. Si dejamos la acreditación en el presidente del comité, yo entiendo lo que dice Janet, digamos, es el órgano directivo en quien la Asamblea confió en la toma de ciertas decisiones. No sé cuál de las dos alternativas es la más pertinente, sinceramente, es una opinión personal. Puede que el presidente sea bueno en determinadas circunstancias, puede que en otros casos esto complejice esa certificación. En cambio, si lo hiciera el administrador, por último, hay cierta fiscalización respecto al administrador. Fiscalización respecto de si el presidente hizo o no hizo la certificación. No sé, creo que cualquiera de las dos opciones es válida. Es una cuestión de decisión. Ustedes si prefieren que sea algo que vea el administrador o el presidente del comité de administración. Pero concuerdo con Janet que el presidente del comité de administración esto no lo puede certificar sin información que le provea al administrador. O sea, necesariamente requiere que el administrador le dé un precertificado, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo... El hacer el certificado se lo va a avisar y lo firma el... Algo así va a terminar siendo. En el fondo el administrador va a tener que hacer el certificado igual, pero que estén firmados por el presidente del comité. Se va a transformar en eso, en un trámite adicional de una firma. Trámite intermedio. Claro, eso. Sí, no, está bien. Sí, no. ¿Sí? O sea, considerando además que en el fondo existe un régimen sancionatorio también contra el administrador. En el fondo, si el administrador no entrega la información verdadera, en el fondo es susceptible también de que el comité de administración o cualquier copropietario puedan iniciar un reclamo contra el administrador. Entonces, si el administrador no certifica que una persona es copropietario hábil, es como eventualmente igual podría ser infraccionado. Está bien, nos queda claro y será el detalle que lo veremos. Yo también me parece que puede que no ser necesariamente ejecutivo dentro de ese. Sí, en el mismo artículo 15, solo por un tema de precisar, en la tabla del artículo 15, en el numeral 3, en la tabla respecto del quórum mínimo para la adopción de acuerdos, señala que dice mayoría reforzada de derechos equivalentes a 2/3 y entre paréntesis 66%. Solo por un tema de unificar los criterios, creemos que o hablamos de tercios o hablamos de porcentajes. Como en todos los anteriores se habla del 33%, del 66%, sería prudente en el fondo que en vez de hablar de equivalente a 2/3 sea equivalente al 66%. O sea, eliminar 2/3. Eso lo aprobamos mejor de inmediato, ¿ya? Senadores. Navarro. Vale. Eliminar 2/3. Ya, nosotros después tenemos... Eso lo eliminamos, queda fuera de discusión. Después nosotros tenemos el artículo 16. No sé si tienen antes. Solo un comentario. Sí. En el 15J aparece la retribución a los miembros del comité de administración. Perdón, ¿en cuánta? En el cuadro del artículo 15, lo último aparece que se aprobó la retribución a los miembros del comité de administración como materia de asamblea extraordinaria reforzada. El senador me manifestó su aprehensión respecto de el hecho de que se pudiera remunerar a los del comité de administración. Él, o sea, rebajándole los gastos comunes o las fórmulas. Sí. Ahora, yo entiendo que la idea es para tratar de que efectivamente hayan más interesados en ser parte del comité de administración, pero él tiene sus aprehensiones. Ahora, lo que yo sí tengo claro es que si se deja la posibilidad a la Asamblea, tiene necesariamente que estar como mayoría reforzada. O sea, para que ustedes lo vean. Bien. Yo creo más vale agregar esa modificación que no cambia el espíritu y mantener el espíritu original. ¿Te acuerdas? Se hablaba de adultos mayores, de personas con diferentes... Sí. En ese aspecto quedaría igual tal como está en el fondo está en mayoría reforzada, claro. Perdón. ¿A qué artículo no, eso lo aprobamos. Yo también tengo en el no hay nada no hay nada, o sea, ya está votado. Sí. Está votado. Sí. Lo que pasa es que, mira, Nico. Está bien. Lo que pasa es que yo creo que como incorporé el registro, estuvieran incorporados en el registro de copropietarios. ¿Cachai? Ya, está bien.
Inciso primero. Ya dice, el comité de administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, del administrador deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o representantes personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico que para estos efectos estuvieran incorporados en el registro de copropietarios. Porque como estamos agregando el registro de copropietarios, y después seguiría la frase, o en la Secretaría Municipal cuando se trate de condominios de viviendas sociales. Esta situación, al final dice lo siguiente: el administrador deberá, y ahí habría que agregar, deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales. Sí. Debiendo velar por la Guardar los datos personales. Eso está en la indicación 59 ter. Sí, lo que pasa... ¿Sí? Está, lo que pasa es que como lo que dice la indicación es, el administrador deberá mantener en el condominio una nómina actualizada de los copropietarios con sus domicilios y correos registrados. Como estamos cambiando esa nómina por el registro, tendría que decir, el administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios del condominio, debiendo velar por la protección de datos. Es solamente formal. Ok, me parece razonable. Ejecutivo, ¿estamos? Sí, es un cambio de palabra, en vez de nómina de copropietario, un registro de copropietario. O sea, secretario, eso lo... Es semántico nomás, pues, como para irnos en la línea de lo que... Eso está votado, o sea, es una corrección de... ¿no? Ya. Pero eso queda aprobado Está aprobado. de la semana pasada, en fondo. Bueno, con lo- Pero con las palabras que ocupa la... Una palabra. Sí, sí, sí. ¿Ya? Está aprobado. Después, en el mismo artículo, en el artículo 16, el inciso tercero, nosotros creemos que es prudente agregar la expresión a falta de este, que quedaría así: las sesiones de la asamblea deberán celebrarse en el condominio, salvo que la asamblea o el comité de administración acuerden en otro lugar, el que deberá estar situado en la misma comuna, y deberán ser presididas por el presidente del comité de administración, o, a falta de este, por el copropietario asistente que elija la asamblea. ¿Estamos? Senadores. Aprobado. Posteriormente, en el artículo 17, 45. Al final de la página 46, dice el presidente del comité de administración. nosotros acá creemos que es pertinente también que el presidente del comité tenga copia de los documentos en el fondo del condominio que están individualizados en el artículo 9. Entonces, este artículo habla del comité de administración y hace una alusión, un inciso en el fondo del presidente. Entonces, nosotros el inciso lo dejaríamos de esta forma: el presidente del comité de administración deberá mantener bajo su custodia el libro de actas, y aquí agregaríamos, y una copia del archivo de documentos del condominio referido al artículo 9. Asimismo, deberá mantener a disposición de la comunidad un libro de novedades, eso ahí sigue igual, en el que el administrador y el comité puedan dejar constancia de información relevante relacionada con el funcionamiento del condominio y en el que puedan registrarse los reclamos y solicitudes fundadas presentadas por los copropietarios. Y quisiera hacer solo una precisión. Hay bastantes documentos en la copropiedad, entonces hay que dejar claro quién se hace cargo de qué. Ese es el punto. Entonces la carpeta de documentos del condominio, donde está el permiso, los certificados, las certificaciones de gas, etcétera, es una función del administrador velar porque esa carpeta esté ordenada, actualizada, y él tiene que resguardar que no se pierda, etcétera, y con las sanciones que se le pueden aplicar a los administradores. Por lo tanto, creemos que la carpeta de documentos es bueno que la tenga el administrador, pero también es bueno que haya una copia de esa carpeta por el presidente del comité. Y el libro de actas es de propiedad del presidente del comité de administración, pero el administrador tiene copia de las actas. Entonces ahí se cruzan la información. Pero sí hay responsabilidad clara. El libro de actas y el libro de novedades, el presidente del comité, el administrador tiene copia, pero la carpeta de documentos, las obligaciones del administrador y el presidente del comité tiene copia. Porque la carpeta de documentos en manos del presidente del comité, que va cambiando uno por otro, y de repente, se me perdieron los documentos. Y no hay cómo sancionarlo, y nos quedamos sin carpeta de documentos del condominio. En cambio, el administrador
es una de sus funciones y en el fondo hay un régimen sancionatorio también si es que llegara a perderse la carpeta de documentos del condominio. Okay. Y está el respaldo por parte del presidente del comité. Okay. Senadora Aravena. Solo que voy a volver a repetir lo que he dicho harto y el otro día el subsecretario se lo volví a reiterar. La importancia que tendría el hecho de tener un espacio en una nube para que digamos, el Ministerio de Vivienda tenga resguardados los documentos. Porque en caso de una emergencia, una tragedia como la que ocurrió con el terremoto, en el caso de la región de la Araucanía al menos hubieron 2 o 3 departamentos que se perdieron todos los documentos. O sea, evidentemente se rompieron las calderas, todo se mojó, el presidente perdió todo y la verdad es que esas cosas suceden. Y por más que la tengamos en 2 manos, esas 2 manos pudieran destruirse, son cosas materiales, entonces claramente debiera haber un órgano superior que resguarde la información, que para efectos de seguro y un montón de cosas es muy importante mantenerla. Entonces vuelvo a insistir, es que la importancia que tendría que algún día tengamos resguardo de la información a través del Ministerio. Sin perjuicio de que cada copropiedad también puede tener digitalizado sus documentos y tener con eso un suficiente resguardo. No, claro, o no se puede, digamos. Sí, claro. Correcto. Bueno, yo creo que no habría duda respecto de ese particular, ¿no es cierto? Senadores, porque lo vamos a aprobar. ¿Tenía algo? ¿Ya? ¿El 20? Ok. Está aprobada esa sugerencia, ¿ya? No, no es el 24. Ya. Senador, en el artículo 20, en el numeral 4... Espere un poquito. 53. Sí, ya. Numeral 4. 4 dice recaudar los gastos comunes. Entonces yo creo que tendría que ser recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, porque más allá que los gastos comunes. Bien. Todas las que a veces son más, son otras distintas. Entonces la palabra sería Recaudar en el... A las obligaciones. yo había puesto y otras obligaciones económicas. Sí. Recaudar los montos correspondientes a las obligaciones económicas, cómo emitir los certificados. Lo tengo aquí con rojo, te lo paso. Sí, es una expresión de, en vez de cambiar los gastos comunes por ¿no? Una expresión un poquito más genérica, porque no son solamente esos cambios, obligaciones económicas. Está bien, senadores, lo aprobamos eso. Sí. Y lo otro que me planteó el senador... Está aprobado. Perdón. Lo otro que me planteó el senador es que en ninguna parte, o sea, yo creo que está implícito, pero en ninguna parte se expresa que el administrador tenga que llevar un libro de contabilidad. No, eso lo conversamos, es parte de las observaciones mayores que lo vamos a conversar hoy día a la tarde. ¿Ya? Respecto al tema de quién lleva contabilidad, cómo se lleva, qué tipo de libro. ¿No? Ya. Bien. Y después, en el artículo 22... Ejecutivo, antes de eso no tiene nada. En el 22, lo del presupuesto, ¿no? Sí, lo mismo. Sí. Ya, dilo. En el artículo 22, Ya. precisar que 58. 8. Sí, el párrafo de abajo, el presupuesto será remitido. el inciso segundo del artículo 22, precisar que el presupuesto será remitido por el administrador al comité de administración, en este caso, y al domicilio correo electrónico de que cada copropietario tenga registrado en la administración. Entonces, precisar exactamente. Está bien. Eso está aprobado también, senadores. En el artículo 17... para atrás. Sí, no, solo después ir a la referencia, que dice que será un número impar y pueden ser 2. Tema del comité de administración. Sí, página 45. Luego señala que o sea, en ningún caso podría ser 1, esa es mi observación. Es decir, la mitad. ¿El comité de administración? Sí, si son 3, Es falta que hay 1. Hay una norma, senador, que cuando son menos La mayoría de son tres miembros. no hay comité. Aquí la indicación 64 de la senadora Aravena. Esa la vimos ya, ¿no? Página 48, indicación 64. Página 48, ¿ya de qué dice? Para su validez. 17. Va, ya. O sea, pregunta, en todo caso, si el mínimo es 3, nunca puede ser por
menos de 2. O sea, no podría ser por 1. No, para tomar decisiones, para... Por eso, para tomar las decisiones, si asisten solo 2 y esos 2 están de acuerdo, igual van a tener la mayoría. Si hay un empate entre ellos, no va a haber ninguna mayoría, porque va a ser No puede sesionar no hay uno, acuerdo. No, sesionar uno no, podría- porque no podría tomar ningún acuerdo. Pero podrían sesionar 2 de 3 y esos 2 estar de acuerdo en algo y eso serían acuerdos válidos, digamos. Esos 2 de 3, digamos. Porque... Eso debería estar súper claro para los integrantes. Ya. Muy bien. Era en relación a la indicación de la senadora, pero está retirada. Ok. Hubiera permitido, digamos, la mitad más uno de sus miembros. Eso. Vale. Queda consignada la inquietud. Ejecutivo. Vamos en el 58. 52. Después, en el título sexto, actualmente el proyecto de ley habla, 68. página 68, senador. No hay nada entre medio. El título sexto actualmente habla de los gastos comunes, y es una distinción entre el párrafo primero, que es de los gastos comunes, y el párrafo segundo del Fondo Común de Reserva. Entonces, nosotros creemos que es pertinente que el nombre del título sea de las obligaciones económicas. Bueno, en la misma línea que se plantea en la modificación anterior, ¿verdad? Se cambia el título, ¿no? Claro, el encabezado del título sexto de la obligación económica. Y quedaría después el párrafo primero de los gastos comunes y el párrafo segundo del Fondo Común de Reserva. Ok. Secretario. Página 58, el título y todo. Solamente cambia No, los nombres de los párrafos no, Quedan igual. solo el título sexto. obligaciones. Estamos. Aprobado. Yo tengo el 44. Nosotros no tenemos nada en el 44. Ya. Es que es una cosa súper menor. Ya. En el artículo 44, página 80, están las atribuciones que tienen los jueces de policía local y en la primera letra, la letra A dice declarar la nulidad del reglamento de copropiedad conforme al párrafo tercero del título tercero de esta ley. Lo único que me pidió el senador era que fuéramos coincidentes con lo que dice el párrafo tercero y que diga declarar la nulidad total o parcial del reglamento. Bien. Bien. Está bien. Declarar la nulidad total o parcial del reglamento de copropiedad en conformidad al artículo 10. ¿Está? ¿Vamos? Senadores. Aprobado. Alejandro, aprobado. Sí, aprobado. Ya. El 61. ¿Cuál es el? Nosotros- lo que hablábamos del plano Ya. El artículo 59, sí, en la página del comparado. El 93. La 93. A ver, ¿qué pasa aquí? El artículo 59 tiene una remisión a distintas normas de la Ley General de Urbanismo y Construcciones relacionadas con los loteos, las urbanizaciones y distintas exigencias de la incorporación de las vías a bienes nacionales de uso público, etcétera. Entonces dice que todo condominio debe cumplir con las disposiciones contenidas en los artículos 66, 67, 70, 134, 135, 136. Ocurre que no está mencionado el artículo 69 y podría ser pertinente mencionarlo también, porque el 69 lo que dice es que, no debería tener a la vista, pero de aquí a que lo abra, pero dice algo parecido a todo plano aprobado de loteo. Subdivisión. Sí, dice todo plano aprobado de loteo, subdivisión, urbanización, pasará a formar parte del plan regulador comunal. Entonces es pertinente agregar eso porque, ¿qué pasa? Las copropiedades, especialmente las de sitios urbanizados que se emplacen en zonas de extensión urbana, una vez que se aprueben, especialmente si contemplan apertura de vías, ese plano, en el artículo 49 dice, se aprueba y se va al conservador de bienes raíces, pero falta también la mención a que tiene que incorporarse en el plan regulador. En el estricto el 69 dice, todo plano aprobado de subdivisión, loteo o urbanización pasará automáticamente a ser parte del plan regulador de la comuna. Entonces, eso incluye un plano aprobado de urbanización de un condominio de sitios urbanizados, también debiera tener esta misma regla. Aprobado ese plano de condominio de sitios, que contempla apertura de calles, extensiones de calles, etcétera, pasa a ser parte del plan regulador comunal, como una zona ya urbanizada, urbana y urbanizada, ¿ya? Con las implicancias que ello tiene. Bien. Que entiendo que es una preocupación también del Pues, senador Monte. ¿Puedo Sí, acotar gracias, algo? Jorge. Sí, precisamente conversamos con el Ejecutivo ayer porque
La principal aprehensión del senador respecto a los sitios de los condominios tipo B, que son de sitios urbanizados, y que en algún minuto manifestó también la comisión, es que esos sitios queden por mucho tiempo de lado. O sea, que se haga la urbanización, pero en definitiva quedan como sitios de eriazo. Entonces, la aplicación de esta norma permitiría que se le aplique la sobretasa que existe para los sitios de eriazo y además que las municipalidades tengan facultades para ordenar los cierres, la limpieza, y se le podría aplicar la totalidad de la normativa que tienen las áreas urbanas. Ese es el sentido. Ok. Senadores, el artículo 69 entra. Bien. Aprobado. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que el 69 es un artículo que está en el capítulo de condominios de vivienda de interés público y hace referencia al caso de condominios de viviendas sociales que no cuenten con un reglamento de copropiedad inscrito en el conservador de bienes raíces respectivos. Sus copropietarios formalizarán un primer reglamento empleando los quórums señalados en el artículo 15. ¿Cuáles son esos quórums? Sí, y depende de la materia que se aborde en ese reglamento de copropiedad. Ya, porque dentro del 15 hay modificaciones al reglamento de copropiedad sobre determinadas materias que requieren mayoría absoluta y otras que requieren mayoría reforzada. Entonces, ¿cuál es el quórum requerido? Depende. Si estoy estableciendo normas que alteran los bienes comunes, etcétera, va a requerir el reforzado, pero si no contemplo ninguna de esas materias, será mayoría reforzada, es decir, el 50% de los derechos. ¿Qué pasa? Que hay un artículo transitorio, el tercero, que habla de los condominios de viviendas sociales que no se encuentren organizados, y que por tanto tampoco tienen reglamento de copropiedad, podrán postular a los programas financiados con recursos fiscales a que se refiere el artículo 68 de la presente ley. Para lo anterior bastará la firma de los copropietarios que representen al menos la mitad de los derechos en el condominio. Y hay que contar para esto también la firma del copropietario donde autoriza, etcétera. Pero aquí habla de mitad de derechos en el condominio, y en el 69 habla de los quórum del 15, donde también está la mitad de derechos del condominio, y el 66 es que el reglamento de copropiedad tiene materias que requieran ese quórum. Entonces yo no veo tanta discordancia. Yo creo que apuntan a cosas distintas. O sea, ¿cuál sería el cambio? Que aquí diga, en vez de quórum señalado en el 15, que diga 50%. ¿Ah? Es que por eso, es que aquí estamos hablando de un condominio de vivienda social que no cuenta con reglamento inscrito. Tiene que formalizar el reglamento conforme a los quórum. Y el otro es cómo entro al programa de condominios sociales. ¿Cómo puedo? No estoy organizado y quiero postular un programa precisamente para que me ayuden a organizarme. Por ejemplo, me ayuden a formular mi reglamento de copropiedad, etcétera. Ahí están pidiendo el 50% de los derechos. Después, cuando ese condominio quiera formalizar su reglamento de copropiedad, tiene que formalizar un primer reglamento con los quórum del 15. 69. Yo sé que suena confuso, pero no veo... Senador, solo una explicación adicional. Lo que pasa es que los condominios de viviendas sociales, la ley vigente, en este minuto aprueban su reglamento con el 50% de los derechos, o sea, con lo que está establecido en el artículo 3º transitorio. Y por eso se les había habilitado para postular con ese mismo quórum. Entonces, si están habilitados para postular, la idea siempre fue que pudieran aprobarlo con ese mismo quórum. Entonces, aquí se produce una distorsión porque nosotros separamos esta norma de los transitorios, estaba también acá como permanente y después la traspasamos a los transitorios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los condominios de viviendas sociales, como los que estuvieron la semana pasada en el encuentro, ahora se les sube mucho el quórum, se les sube prácticamente a un 66%. Entonces, la petición, aunque sea en materia del 66%, porque ¿qué es lo que sostiene el senador? Y yo creo que tiene toda la razón. Hay una especie de deuda histórica con los condominios sociales que construyó el Servio. Entonces, la idea es, a través de estos programas, facilitarles el que puedan efectivamente organizarse. Entonces, por eso se pide que fuera coincidente el quórum. Entonces, los quórums señalados en el numeral 2 del artículo 15. ¿Vos sabés que se cambiaría? No, porque con eso formalizaron un primer reglamento empleando los quórums señalados. Señalado en el numeral 2 del artículo 15. Y ahí lo deja en mayoría de los derechos. Claro, o la referencia al transitorio, vean ustedes.
Es que la referencia al territorio yo creo que es más compleja que decir el numeral 2 del artículo 15. No, si no es tanto. Y Oye, Y con eso se recoge esta... En el fondo es un régimen excepcional. Está un diciendo, régimen aun excepcional. cuando usted tenga una materia que requería 66, yo le voy a admitir en este artículo que usted con la mayoría absoluta de los derechos, que es el numeral 2 del 15, pueda aprobar ese tipo de materia. ¿estamos? Yo creo que se satisface ese tema. O sea, se agregaría a partir de los señalados del artículo 15 y o Empleando los quórums señalados en el numeral 2. Numeral 2. Solo para el primer reglamento. Después, cualquier modificación va a ser los quórum oficiales. Claro, debieran ser los oficiales. Están con un quórum especial al inicio, para después facilitar, eso. y luego van a ir a los quórum generales. Gonzalo, establecidos. ¿cómo queda entonces? Queda en el caso de... Perdón. En el caso de condominios de viviendas sociales que no cuenten con un reglamento de copropiedad inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, sus copropietarios formalizarán un primer reglamento empleando los quórums señalados en el numeral 2 del artículo 15. Numeral 2. Bueno, en el numeral 2 del cuadro contenido. Eso. Sí, Pérez. Senadores, ¿estamos de acuerdo, no es cierto? Aprobado. Sí, sí, perdón. Sí, y en el artículo siguiente, en el número 70, aparece una obligación del municipio de tener registro de los condominios sociales, pero como se ha dado la conversación, debería incluir a todos los condominios, porque los sociales están todos los condominios de integración y están todo el resto de condominios en el área. Pero era la conversación que se... Ejecutivo. O sea, creo que hay que evaluar los alcances de una exigencia que aplique a todos los condominios en el que se le está pidiendo a las municipalidades que se hagan cargo de eso, porque se le está pidiendo a todas las municipalidades de Chile que se hagan cargo de un registro de condominio. Antes la norma está acotada a los condominios de viviendas sociales, eso tiene una escala determinada. Los edificios acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria son mucho más que solo los residenciales. Estábamos pidiendo una materia importante a los municipios, entonces tenerlo presente, porque en el fondo también vinieron las asociaciones de municipios aquí a decir, oiga, usted me pone exigencia, y entonces yo me hago parte de esa observación, digamos, de que cualquier modificación que implique imponerle ese tipo de obligación a los municipios, quizás analizarla con más detención para ver si es pertinente Navarro. pedir ese registro todo. Presidente, hoy día a las 4 tengo una reunión con el ministro, porque está claro de que vamos a hacer una discriminación algo odiosa si tratamos de regular el tema de los condominios y solo nos preocupamos de los sociales, porque la información debería ser para el ministerio de todos. La única forma de proyectar ciudad es saber no solo de los condominios sociales, sino de todos los condominios, si no la información va a ser trunca. Entonces, el municipio podría tener esta facultad, pero si no hay un organismo institucional dentro del ministerio, la verdad es que lo van a tener como un dato muy localizado, parcial y disgregado desde el punto de vista de la ciudad. Sí. Por tanto, esta norma para todos los condominios va de la mano con la responsabilidad de crear una unidad especial dentro del ministerio de las CEREMES. Solo así tiene sentido. Okay. Es decir, y creo que si logramos reforzar con el ministro, la idea, esto podría ampliarse porque es información valiosa para la planificación de la ciudad. Bien. Senadora Aravena. Yo coincido con el senador Navarro y agregaría que efectivamente si no hemos logrado tener una unidad o una división especializada en condominio, me parece que no es bueno que el municipio solo tenga los sociales. Yo he trabajado muchos años en municipios, quizás por lo menos 12 años, y sé que efectivamente no hay recursos. Pero el Estado tendrá que ver o le pasar recursos al municipio para que se cree una unidad en los municipios con financiamiento para condominios, cosa que creo que los alcaldes van a estar muy agradecidos, o se le transfiere a una unidad o una división especializada en el ministerio. Pero yo creo que no porque le hemos pasado más atribución a los municipios, vamos a dejar
este proyecto de condominios con una pata afuera, es decir, todo lo que no es social, el municipio no tiene registro. Yo creo que me parece bien la observación de la biblioteca y creo que hay que agregarla, independiente de lo que dice el presidente, que hoy día el ministro tendrá que ver si es que se le incorporan más recursos a los municipios para una unidad nueva o se crea una unidad en el ministerio. Ok. ¿Quedan muchos temas, ejecutivo? ¿No? Con eso todo, entonces eso lo vamos a ver si efectivamente... Finalmente, la última observación que tenemos es el artículo 102, que fue la que... Perdón, vamos a prorrogar por 10 minutos, senadores, porque además queremos despachar, como ya se liberó el tema de los ascensores, queremos despachar ese proyecto, ¿ya? Perdón, era lo que expliqué antes, pero como estamos revisando por orden, fue con el que partí, claro. Era la página 129, claro. Al final de la página 129, que diga... La 169, sí, la 161 bis indicación, página 129. Claro, es para agregar un artículo nuevo. Y que diga, asimismo, cuando el porcentaje de derechos enajenados en el condominio sea inferior al, entiendo yo que el 33%, habíamos hablado de 34%, pero en verdad en la tabla habla del 33%, entonces creo que... Pero da igual, o sea, si es inferior al 30%, cuando ya suma más de 33%, tú ya puedes constituir una sesión ordinaria. Debiera tener el régimen ordinario. ¿Ya? Entonces, así mismo, cuando el porcentaje de derechos enajenados en el condominio sea inferior al 33%, lo que incluye no enajenar ninguna, o sea, incluye el propietario único, pero incluye también el propietario único que vendió algunas unidades. Porque si no, podía burlarse esto de la cesión de residentes vendiendo algunas pocas. No, vendí unos departamentos, entonces no me pida ni ordinarias ni cesión de residentes. Entonces, para eso era la salvedad, cuando el porcentaje de derechos enajenados al condominio sea inferior al 33%, se deberá convocar anualmente una asamblea. Te sugeriría para que nuestro secretario le haga llegar la propuesta, por favor, para que la incorpore y la aprobaríamos por la evidencia ya. Bien, aprobado. ¿Ya? ¿Estamos? Bueno, nos van a quedar 2 o 3 temas, solamente por efecto que lo conversemos, lo vean ustedes también como ejecutivo. Yo les sugeriría que ojalá a lo mejor pudieran reunirse quizás ahora mismo, ya, con los asesores, para aquellos temas que creemos que ameritó esa reunión con el ministro hoy día a las 4 de la tarde y poder llegar lo más agotado posible también a ese tema. Digo acotado, no agotado. No, acotado. No como agotado. Sí, acotado, ¿ya? Sí. ¿Estamos claros entonces? ¿Ya? Bien. Bien, ahora vamos a ver lo de... Bien, secretario, habiéndose recibido, ¿no es cierto?, la información que nos permitió el otro día para parar un poco la tramitación del proyecto de ascensor en atención a que existía un eventual interés por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de incorporar allí también algunas áreas de interés del Ministerio. El Ministerio entiendo que ya se desistió de ese tema, así que, secretario, información y se lo dejamos. Perfecto. Efectivamente, señor presidente, toda vez que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones mandó un correo desistiéndose de su solicitud de ser escuchado, toda vez que las propuestas que tienen se van a materializar por otra vía. En la sesión pasada se produjo el debate y el Ejecutivo expuso y estuvo conteste en aprobar este proyecto en los mismos términos que viene acogido por la Cámara de Diputados. Entonces no sé si después de haberse hecho ya el debate, no haber ninguna petición pendiente, el señor presidente lo sometería a votación. Perfecto. No sé, ¿alguna opinión general básica del tema ejecutivo? No, solamente para recordar que la modificación que propone el proyecto de ley a la ley 20.296 es para que en el fondo se pueda perseguir también la responsabilidad desde el punto de vista penal. En este caso, cuando la infracción al cumplimiento de las disposiciones señaladas en la ley respecto a la mantención de los ascensores se produzcan lesiones menos graves, o gravísimas. Por lo tanto, ahí se le da la competencia a los tribunales penales para que puedan sancionar, en este caso, a los mantenedores de ascensores. Y se propone también que se establece la obligación de informar al registro las sanciones impuestas también por los tribunales mediante sentencia ejecutoriada.
secretario. Efectivamente, señor presidente, lo que se busca es precisar el tribunal competente para conocer de las acciones derivadas de infracciones a las normas que regulen la instalación, mantención y certificación del funcionamiento de los ascensores y asegurar que el registro de las sanciones impuestas a los proveedores de estos servicios se mantenga actualizado. Esos son, como dice el Ejecutivo, los objetivos fundamentales. Del tema. Exactamente. Bien. Senadores, ¿alguna opinión? Sometemos a votación, secretario, la norma. Muy bien. Entonces se sometería a votación el artículo único. Senador Navarro. Senadora Aravena. Presidente. Muy bien. Entonces quedaría aprobado unánimemente este proyecto. Solamente quería hacer presente para que la comisión lo tenga presente que, o sea, valga la redundancia, debe aprobarse con quórum orgánico constitucional en la sala, de manera que así se propondría. Esto es segundo trámite. Correspondería aprobarse entonces de manera de proponerle a la sala que se apruebe con quórum orgánico, toda vez que el artículo único se relaciona con materias de atribuciones y organización de los tribunales, y proponer a la sala que considere la iniciativa en general y particular, si le parece a la comisión. Ok. Sí, me parece, sí. El Ejecutivo había planteado indicaciones, porque yo estaba en conversación con varios de los sindicatos de la empresa de mantención y ha habido un proceso de concentración de estas tareas, dejando de lado a los más pequeños. Ellos tenían varias observaciones que hacer al procedimiento de la acreditación, que no es la idea matriz del proyecto, que habla de las sanciones. Pero no sé si usted, las observaciones del Ministerio iban por qué lado, porque me parecieron atingentes las observaciones que me hicieran. Yo estuve al inicio de este proyecto, partimos con ellos, con los sindicatos de las empresas más grandes, Schindler, Otis, y se generó esta exigencia de revisión técnica de los ascensores, igual que los automóviles, pero entendíamos de que esto también iba a tener, después hicimos una jerarquización respecto de las empresas y las categorías. Sin embargo, hay una tendencia hacia la concentración de los mismos. Yo entiendo que no está en la idea matriz de este proyecto, pero es una inquietud que ellos han planteado. Sí, es muy válido lo que tú señalas, senador. No es todo ¿no es cierto?, el sentido, pero efectivamente es válida la inquietud. Se lo vamos a transmitir a la división técnica, que es la encargada de los registros, que cuando vino Erwin, el jefe de la división, con la encargada de registro, para ver con ellos ese punto, que efectivamente no es de la idea matriz de esto, pero sí es algo que está pendiente para analizarlo con detención. Bueno, entonces se propondría, ¿no es cierto?, que se discuta en general y particular a la sala, y también se considera que sería de quórum orgánico constitucional. Bien, habiéndose, queda entonces aprobado el proyecto de ley. En los mismos términos que la Cámara de Diputados. En los mismos términos que la Cámara, o sea, esto es segundo trámite, o sea, queda para ley. Queda para ley. Tiene que ir al Tribunal Constitucional. Sí, correcto. Bien, aprobado ese tema, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.